Está aquí desde las 6, rezando por un milagro. Decidimos que esta noche a las 9 tendremos que desconectar el soporte vital. 3 estudiantes universitarios, todos llenos de vida, con toda una vida por delante, están muertos. Video cortesía de KOLD, Televisión. Fueron atropellados al intentar cruzar una calle cerca de su universidad. No intento de ninguna manera restar importancia a la gravedad del delito, pero mi cliente se asustó y no sabía qué hacer. Se fue a su departamento, se comunicó con su padre y regresó caminando a la estación de policía. Y solo esperen a escuchar la versión del conductor de la historia. Ese es el abogado del sospechoso, contratado por su papá, quien usó recursos significativos en la corte. La policía informó que el conductor, estudiante universitario, iba presuntamente a exceso de velocidad en un Porsche. Atropelló a 3 personas y huyó sin ayudar. Supuestamente se fue manejando para poder llamar a su papá. ¿Qué más dijo su abogado sobre los antecedentes de su familia en una emotiva audiencia en la corte? Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Estuardo. Vaya, hay muchas emociones que se sienten en esta historia, y sinceramente, siento mucho por los padres de las víctimas. Recibieron la llamada que ningún padre desea. En la noche les avisaron que sus hijos estaban heridos y perdidos, supuestamente a manos de alguien que decidió que era mejor pensar en su propia situación que en la de ellos y se dio a la fuga. Creo firmemente que el comportamiento imprudente e insensible del señor Artal, así como su total y absoluto desprecio por la ley y la vida humana, exige la fianza más alta permitida y que sea puesto bajo custodia. Ahora, antes de entrar en esta audiencia judicial realmente emotiva, donde los familiares de las víctimas pudieron enfrentar a este sospechoso por primera vez, voy a explicar lo que ocurrió a unas cuadras del campus de la Universidad de Arizona en Tucson, cerca de las 11 de la noche del jueves 30 de octubre. Ahora quiero presentarles a Katia Castillo Mendoza, de 21 años, aspirante a abogada. Ella es Sofía Trotel, de 21 años, y trabajaba en la radio estudiantil del campus. También era voluntaria en la oficina del sheriff del condado de Pima. Y este era su novio, Josías Santos, de 22 años. Le encantaba actuar. A menudo participaba en las producciones teatrales estudiantiles de la Universidad de Arizona. Así que los 3 simplemente estaban cruzando una calle. Estaban en un paso peatonal cerca de Euclid y Segunda Calle, cerca del campus. La policía dijo que el límite era de 30 millas por hora. Puedes verlo en esta imagen de Google Maps que tomé aquí. No es una autopista ni una calle grande. Es una zona con edificios, apartamentos fuera del campus, hoteles y restaurantes. Y aún así, es en ese momento cuando el sospechoso en esta historia supuestamente aceleró por esta zona, yendo a más de 30 millas por hora. Ahora, todavía no hemos escuchado exactamente qué tan rápido creen las autoridades que iba este conductor. Aquí hay algunas fotos de las consecuencias. Imágenes cortesía de KGO Televisión. Katia, Sofía y Josías fueron atropellados por un Porsche que presuntamente iba a exceso de velocidad. Un abogado de la familia de Sofía dijo esto al tribunal en una audiencia de fianza. Tengo entendido que también hay pruebas de que había sustancias ilegales en el análisis de sangre del acusado. Por la naturaleza del caso, considero que hay riesgo de fuga y para la comunidad que deben mitigarse, ya sea mediante una fianza completamente elevada ahora o rehabilitación sin fianza, y eso es todo lo que tengo, su señoría. Gracias. Así que esa también es una parte importante de esto. Se cree que este sospechoso pudo haber tenido drogas o alcohol en su sistema en el momento en que supuestamente mató a estas 3 personas con su Porsche. Tendremos más información sobre ese sospechoso en un momento. Y las, comillas, importantes recursos que tiene su familia, y eso es según su propio abogado. Sofía y Josías murieron en el lugar. Un padre de Josías escribió en Facebook: él cantaba, bailaba y actuaba. Siempre que estaba en el escenario, susurraba orgulloso: ese es mi hijo. Siguieron diciendo. Y luego llegó Sofía, otra alma brillante y hermosa. Ella lo amaba intensamente y juntos eran imparables. Sofía recién cumplió 21 años, hace un par de semanas. Katia fue llevada de urgencia al hospital. Su familia informó al tribunal que ella falleció el 1 de noviembre. Tuvieron que tomar una decisión que ningún padre ni familia debería tomar.
tuvieron que decidir desconectarla del soporte vital. Estamos aquí desde las 6 rezando por un milagro. Decidimos que esta noche a las 9 debemos desconectar a Katia del soporte vital. Hay una campaña de GoFundMe para Katia que dice: era una de las personas más dulces y amables, cuya calidez y luz impactaba a todos. Ahora, esas 3 vidas, esos 3 futuros, todos arrancados supuestamente por un Porsche a exceso de velocidad, conducido por un hombre que parecía pensar en sí mismo antes que en ellos. Este video muestra la primera aparición en corte del conductor Luis Jan Artal, de 19 años, y ahora está acusado de 3 cargos de asesinato en segundo grado y un cargo de abandonar la escena de un accidente que involucró una muerte. Ahora, él no mostró mucha emoción en esta audiencia de fianza que duró aproximadamente 20 minutos. Realmente solo se sentó junto a su abogado y escuchó lo que los familiares de sus supuestas víctimas tenían que decir. Bajó un poco la mirada, escuchó lo que decía su abogado y tuvo que escuchar esto. Esto dijo la hermana de Katia Castillo Mendoza en la corte. Como cuenta, llamó desde la unidad de cuidados intensivos tras decidir desconectar a su hermana del soporte vital. Y perderla ha destrozado a su familia. Estamos completamente destrozados. Espero que él sepa que no solo le quitó la vida a ella, sino que también nos quitó una parte de todos nosotros. Le pedimos, su señoría, que imponga la fianza más alta. Artal conducía un Porsche Boxster 2019. Esos pueden costar alrededor de $60,000. De nuevo, él solo tiene 19 años. No solo se le acusa de tener drogas o alcohol en su sistema al momento del accidente, sino que lo que hace esto aún más impactante, más perturbador, es lo que hizo justo después del impacto. Su abogado lo explicó en la audiencia. Escuchen. No intento de ninguna manera restar importancia a la gravedad del delito, pero mi cliente se asustó, no sabía qué hacer. Se fue a su departamento, se comunicó con su padre y regresó caminando él mismo a la estación de policía. Habló con su papá, quien le dijo: regresa y encuentra la estación de policía, no me importa cómo llegues. Ahora, en lugar de detenerse, bajarse del auto y revisar si los estudiantes a los que acababa de atropellar estaban bien, Artal se dio a la fuga porque, según él, no sabía qué hacer. Ahora parece que la familia de Artal tiene mucho dinero. Él es de San Francisco y fue estudiante en la Universidad de Arizona. El abogado contratado por su familia dice que su papá tiene un negocio en San Francisco. Actualmente, desconocemos la ocupación de su papá. El abogado presentó la situación financiera en la audiencia para argumentar que Artal no es un riesgo de fuga. El señor Artal es estudiante de la Universidad Veracruzana, tiene un departamento aquí. Su padre voló esta mañana y está asistiendo. Está viendo esta audiencia. Su padre va... Si el señor Artal es expulsado del departamento en el que se está quedando en la Universidad Veracruzana, está rentando otro departamento donde es muy probable que su mamá se mude con él desde California para quedarse con él mientras esté aquí. No hay absolutamente ningún riesgo de fuga. El señor Artal no va a regresar a California. No estamos pidiendo que regrese a California. No hay riesgo de fuga en cuanto a que él asista a todas las audiencias y procedimientos judiciales. Le diré que su padre ha destinado recursos significativos para contratar a nuestro despacho y para asegurarse de que Luis va a ir a la corte, va a tener familia localmente. Desde mi perspectiva, pues el tema del riesgo de fuga no existe, conociendo a la familia, conociendo a los padres y reuniéndome con Luis. ¿Sabes? Hay casos en los que ves que los recursos, entre comillas, significativos de un acusado, en realidad se usan como un argumento en su contra cuando se trata de otorgarles la fianza. Es interesante porque aquí la defensa argumenta que esos recursos probarían que él no es riesgo de fuga. El abogado de Luis afirmó que él llegó a la estación de policía menos de una hora después del accidente. Eso debe ser realmente difícil de escuchar para las familias de las víctimas en este caso, porque cuando piensas en los momentos críticos, cuando alguien es atropellado por un auto y lo larga que es una hora, en ese contexto es algo que simplemente resulta impactante. Y es una situación triste. Y también escuchas al abogado decir que Luis va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Veremos qué pasa conforme avance el caso.
Ahora, el abogado de Artal pidió que la fianza se fijara en $50,000. El juez decidió que la fianza será de $250 en efectivo. Si paga la fianza, el joven de 19 años no podrá conducir ni consumir alcohol o drogas como condiciones para su liberación. Si paga $250,000 en efectivo, aún así no podrá contactar a los familiares de las supuestas víctimas. Acompáñanos para hablar del caso con el abogado defensor penal Eric Fatis. Es un gusto tenerte en Law and Crime. Primero que nada, solo viendo esta audiencia de fianza. A veces, dependiendo del estado, siento que algunas de ellas son muy procesales. Tienes a un abogado haciendo una declaración y luego continúan. En este caso, varios miembros de la familia pudieron confrontar al sospechoso en la corte. ¿Qué tan común es ver una audiencia de fianza así? Tiene tantas emociones. Oh, Dios, ¿sabes, Chris? Sin duda, es un tema delicado. Por supuesto, una audiencia cargada de emociones, lo cual es de esperarse. Sabes, 3 jóvenes están muertos y sus familias de alguna manera abogan por ellos ante la corte y están tratando de decir, oye, mira, la fianza de este tipo debería ser alta, representa un peligro, existe riesgo de fuga. Por otro lado, el abogado del acusado está haciendo su trabajo y está tratando de argumentar por qué una fianza es apropiada, qué garantías puede ofrecerle a la corte. Así que sí, definitivamente una audiencia de alto riesgo y cargada de emociones para Bond. Quiero profundizar un poco en lo que dijo el abogado del sospechoso. Luis Artal tiene 19 años. Estaba conduciendo un Porsche 2019, originalmente de San Francisco. El abogado dijo que su papá tiene un negocio consolidado cuyo giro no se ha hecho público. Pero el abogado dijo que su papá había gastado, en sus palabras, recursos considerables para contratarlo como su abogado. Y luego continúa diciendo, ya sabes, que la mamá viviría con él en Arizona si le permitieran salir bajo fianza. Me llamó la atención que, cuando se argumenta que el acusado tiene mucho dinero, suele ser el fiscal quien pide una fianza para evitar que huya, ya que podría tomar un avión y escapar. ¿Qué opinas de que la defensa, en realidad, intente usar eso como una razón para que su fianza debería haber sido más baja? Como abogado defensor, he estado en ambos lados. Fui fiscal y también defensor. A veces tienes que mostrar el otro lado de la moneda. Tienes que tomar un hecho que aparentemente podría estar en tu contra e intentar convertirlo en algo positivo. Eso intentaba hacer la defensa aquí. Están tratando de argumentarle al juez que, oiga, mire, los recursos no son algo por lo que deba preocuparse su señoría. Más bien es algo para darle al tribunal la seguridad de que él tiene, oiga, que tiene los recursos para defenderse, en este caso, para permanecer dentro de la jurisdicción. Aparentemente, pues él puede simplemente conseguir una casa ahí si quiere y hacer que su mamá se mude. Ya sabe, la mayoría de los acusados no tienen ese lujo. Por eso creo que la defensa buscaba dar garantías al tribunal para solicitar una fianza razonable para su cliente. Y sé que la fianza, el propósito de ella, es asegurarse de que este acusado se presente a todas sus audiencias en la corte, que no haya un problema de que realmente sea un riesgo de fuga. Pero también creo que, desde la perspectiva de un juez, si él hubiera dicho, está bien, tienes el dinero para comprar una casa en Tucson, Arizona, y tu mamá puede vivir contigo, y tu papá está pagando. Tu abogado tiene recursos considerables. Si el juez hubiera estado de acuerdo con eso, habría habido una reacción negativa, públicamente, porque 3 personas, 3 jóvenes, están muertos. ¿Qué influye en la decisión de un juez? O sea, esa reacción pública que recibiría realmente influye en si alguien como Luis Artal obtendría fianza. Puedes apostar que sí podría, Chris, porque sabes, el juez durante la audiencia incluso mencionó que había espectadores electrónicos que ya estaban siguiendo el caso. Eso ocurrió hace unos días y ya tenía atención nacional. Así que el juez tiene que ser consciente de eso. Sabes, el juez tiene la responsabilidad de asegurarse de que se cumpla la ley para evitar liberar a alguien que represente riesgo de fuga o peligro para la comunidad. Y cuando tienes esta presión adicional, todo se magnifica en un caso como este. Así que el juez lo está viendo como, oye, no solo cuál es la mejor decisión en este caso, sino también como ser humano. ¿Mi decisión podría afectarme o influir en la percepción del público sobre mí como jurista? Bueno, eso no es una consideración legal para la fianza, pero sí es una consideración humana que sin duda se filtra en la mente de algunos. Este es un caso trágico.
Es un caso horrible. ¿Sabes? Pienso en el hecho de que tuviste este momento en el que el conductor atropella a estos 3 estudiantes. ¿Quién sabe qué pensó que había pasado? Pero claramente atropella a alguien, va a su departamento y llama a su papá. La defensa dice, sí regresó, fue a la estación de policía en 1 hora. Y el argumento también fue que simplemente no sabía qué hacer. Supongo que desde un punto de vista legal, e incluso para que un abogado defensor diga eso, que realmente no sabía qué hacer, quiero decir, creo que como ser humano, orillarse al lado de la carretera, incluso si atropellas a un venado, sería una buena idea. ¿Cómo podría eso? O sea, ¿qué tan incriminante es eso? Que, al final, la defensa está diciendo como, sí, él hizo esto, pero simplemente no sabía qué hacer. Sabes, la ignorancia de la ley nunca es una defensa, pero ya sabes, la inmadurez, la ingenuidad, esas se pueden presentar como circunstancias atenuantes. No es igual que si alguien de 40 años lo hiciera con más experiencia y conocimiento. El joven de 19 años tenía la obligación legal de detenerse ahí y todos esperaríamos que así fuera. La fiscalía va a tener que probar varias cosas. Van a tener que demostrar que el acusado de alguna manera evaluó la naturaleza del daño que causó. Ahora, ya sabes, no sé exactamente cuál era su estado mental en ese momento, ni qué fue lo que observó y ese tipo de cosas. ¿Sabía él que esas personas estaban muertas en el momento del impacto? Será difícil probar lo que pensaba. Creo que la defensa dirá, él era joven e ingenuo y esto fue un accidente horrible. Pero no es igual a un asesinato intencional y malicioso, por eso buscan diferenciarlo de ese caso. Y el abogado defensor no se opuso. El objetivo de esta audiencia no era refutar los hechos de lo sucedido. Creo que el abogado defensor hizo lo que intentaba. En este sentido, o sea, fue una audiencia muy cargada emocionalmente, tratando de conseguirle a su cliente la mejor fianza posible. Pero si en una audiencia de fianza realmente no estás negando que él era la persona al volante, y esto realmente no se mencionó mucho, pero parecía que él no estaba negando que era la persona al volante. Dice que llamó a su papá. Ahora estás atado a esa defensa, de aquí en adelante, basándote en lo que dijiste en la audiencia de fianza. Si esto realmente fuera a juicio, Es una pregunta muy importante, Chris, porque eso también se me ocurrió mientras lo escuchaba. Sabes, como defensa, parte de tu trabajo es explorar cualquier defensa potencial que pueda existir. Y sabes, cualquier tipo de explicación alternativa plausible de lo que pudo haber pasado. En la mayoría de los estados, la fiscalía debe refutar esas explicaciones. Así que aquí, ya sabes, él ya está prácticamente admitiendo que no puede argumentar que fue un sospechoso alternativo, no puede argumentar que fue otro conductor. Y eso al menos podría haber sido una posible defensa a considerar al negociar con la fiscalía diciendo, oye, no puedes probar que fue mi cliente. Bueno, ahora sí pueden. Así que tienes que tener cuidado con las declaraciones que haces ante el tribunal. Pero creo que el abogado defensor, en general, llegó a la conclusión de que, oye, tal vez esa defensa del conductor alternativo no tiene ningún fundamento y en su lugar deberíamos presentarnos ante el tribunal con humildad, de manera sincera, para tratar de, ya sabes, ser honestos con todos y tratar de obtener algún beneficio de ese tipo de enfoque. también me pregunto, con el sospechoso huyendo en el auto, y el abogado dijo que regresó dentro de la hora, aproximadamente 1 hora después del accidente. Y fue un miembro, uno de los abogados de la familia de la víctima, quien mencionó en esta audiencia de fianza que, potencialmente, él había estado bebiendo o estaba afectado de alguna manera. Él no enfrenta cargos como conducir bajo la influencia o algo relacionado con drogas en este momento. El hecho de que él no estuviera en la escena durante 1 hora complica las cosas. Si te detienen en la carretera, un policía te hace la prueba de alcoholemia y sabe tu nivel exacto en ese momento. No sé cuándo le hicieron esa prueba a él. El hecho de que él se haya ido afecta en algo lo que la fiscalía podría tener sobre si él estaba bajo los efectos en el momento en que esto sucedió. Bueno, podría ser un problema significativo para la defensa, Chris, porque ya sabes, al ver los cargos, hay una gran diferencia entre simplemente conducir de manera descuidada y causar una muerte, donde no estás prestando atención y ocurre un accidente que mata a alguien, y estar intoxicado al volante y causar una muerte de manera imprudente, lo cual es un cargo mucho más serio. Pero probar eso, lo que sucedió durante ese intervalo de 1 hora va a ser muy importante.
Sabes, muchas veces, no estoy diciendo que esto haya pasado en este caso, pero muchas veces surge una acusación de que el acusado consumió sustancias después de que ocurrió este evento. El argumento suele ser, estaban asustados y no sabían qué hacer. Tal vez ya tenían un problema previo con las sustancias, una carga encima, y recurrieron a eso porque estaban asustados. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que, ¿sabes cómo pruebas que el acusado realmente estaba intoxicado al momento de conducir y no se intoxicó en algún momento durante esa hora posterior? Eso va a ser difícil. Como abogado defensor y como el abogado de Luis Sartol en este caso, de nuevo, no parece que estén negando que él fue el conductor que hizo esto. ¿Y qué haces después de aceptar el caso, incluso si la fiscalía parece tener pruebas de que tu cliente conducía y ocurrió todo esto? ¿Cuáles son las cosas que estás analizando a medida que avanza este caso? Construyes tu caso sobre cuál podría ser tu defensa. Específicamente, en un accidente como este, que involucra un vehículo, ¿en qué te fijas? Debes explorar varias consideraciones, como mencionaste. ¿Existe defensa de sospechoso alternativo? Parece que eso ya no es una opción. ¿Es posible que tu cliente no haya sido el responsable de la colisión? Las supuestas víctimas estaban en el paso peatonal, así que será difícil. Él tiene los recursos, así que te involucrarías en esfuerzos de mitigación significativos. Yo haría una evaluación de salud mental para este chico. Probablemente también haría una evaluación de abuso de sustancias para este chico. Consultaría si hay especialistas que digan que esto no es propio de él. Este es un caso aislado y él no representa riesgo futuro para la comunidad. Esa es la munición que debes desarrollar como abogado defensor para usarla en las negociaciones del caso. Parte de esta historia, él conducía un Porsche. Cuando llegue el momento del jurado y escuchen el caso, un chico de 19 años conduce un auto usado de unos $60,000, mucho más de lo que tiene la persona promedio. Bueno, los precios de los autos están subiendo, pero digamos que para la persona promedio, para un joven promedio de 19 años, no están conduciendo Porsche Boxsters. ¿Es solo la percepción de que este es un chico rico? Como abogado defensor, ¿tendrías que luchar contra esto en un juicio? Que él era, ya sabes, el chico rico que, ya sabes, llama a su papá y luego está conduciendo un Porsche que cuesta $60,000. ¿Esa narrativa puede afectar negativamente al jurado para la defensa? Oh, creo que 100%. Y la defensa va a tener que intentar adelantarse a eso. Porque mira, sabes, una historia que puede surgir, especialmente del lado de la fiscalía, es que, oye, este era un niño rico que pensaba que era intocable, que pensaba que estaba por encima de la ley, que podía hacer lo que quisiera. Tiene este hermoso auto de lujo y cometió una falta y luego no intentó buscar ayuda, sino que trató de protegerse llamando a su papá rico al contratar a un abogado muy rápido. Eso puede dejar un muy mal sabor de boca en los jurados, especialmente cuando estamos hablando de 3 jóvenes a los que supuestamente mató. Así que es muy importante tratar de adelantarse a eso, adelantarse a esa narrativa. Averigua si este joven ha realizado contribuciones filantrópicas. ¿Sabes qué tipo de cualidades redentoras podría él presentar para equilibrar un poco la percepción que el jurado muy bien podría tener? Es universitario y tiene 19 años. Si esto se convierte en un caso civil, si alguno de los miembros de la familia termina demandándolo, obviamente su papá es el que tiene el dinero, su mamá es la que tiene el dinero. Y esto es solo no sé cuánto dinero tienen, solo el abogado diciendo específicamente que gastaron mucho dinero para contratarlo. Pensaría que, ya sabes, él tiene un gran negocio, no sé cuál, pero claramente tienen dinero. ¿Qué tan, supongo, vulnerables serían los padres ante una demanda si aquí se presenta una demanda por muerte injusta? ¿Cómo funciona eso? Entonces, como regla general, solo el conductor acusado sería responsable de pagar los daños civiles de las demandas por muerte injusta. Eso sería por 3. Habrá 3 de ellos al menos o 3 de ellos. Y entonces, ya sabes, a partir de ahí hay algunas formas de intentar vincular los bienes de los padres. Una es si el hijo comparte algún tipo de vehículo de inversión que los padres le hayan dado. O si eres beneficiario de nombre o algo similar, a veces pueden asignarse. Algunos estados aplican la doctrina del auto familiar y otros tienen demandas por otorgamiento negligente. Si los padres permitieron que el niño manejara esto y tuvo problemas, no debieron permitirlo.
Entonces, hay maneras de intentar aumentar el acuerdo o el veredicto del jurado en el ámbito civil, lo cual podría tener un impacto sustancial en esta familia si los demandantes lo hacen correctamente. Y sé que este también es uno, que varía de estado a estado. Y en algunos casos, sabes, en este caso, él enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, pero estaba conduciendo un vehículo. La defensa podría alegar que él no tenía intención de atropellar y matar a 3 personas esa noche. Muchos con cargos de asesinato en segundo grado actuaron en el calor del momento. Termina disparando a alguien, pero aquí es un accidente automovilístico. ¿Cómo cambia esto según el Estado? ¿Y por qué no se considera homicidio involuntario si él manejaba rápido y atropelló a personas en un cruce? No era su intención. ¿Verdad? Creo que los cargos de asesinato en segundo grado son algo ambiciosos del fiscal. Creo que, ya sabes, hay que tener cuidado de no pasarse de la raya. Revisé el estatuto de Arizona y parece que lo que la fiscalía estaba usando es este concepto de asesinato por indiferencia extrema, donde están diciendo, oye, él actuó con una indiferencia extrema hacia la vida humana y causó imprudentemente la muerte de estos 3 jóvenes. Normalmente el ejemplo típico sería estar en una feria estatal y que alguien empiece a disparar al azar contra la multitud. Eso no es una intención de matar a una persona específica, pero es una indiferencia imprudente hacia la vida humana y participar imprudentemente en una conducta que sí mata a alguien. Esto no es exactamente análogo a eso. Creo que lo que la fiscalía va a argumentar es que él se emborrachó y estaba manejando a exceso de velocidad y debió haber sabido que eso era un riesgo de que podía lastimar a alguien y sí lastimó a alguien. Pero es una especie de enfoque no tradicional para el homicidio en segundo grado. Tendremos que ver si se sostiene. Sí, veremos cómo evoluciona esto. Es muy temprano. También veremos qué descubren sobre la intención, ya que no hemos escuchado nada al respecto. No afirmo que la haya o no, pero sí, es un caso muy interesante. Una historia muy triste. 3 personas perdieron la vida justo afuera de la Universidad de Arizona en Tucson. Eric Fadis, abogado defensor penal. Siempre es un placer tenerte en Law and Crime. Gracias por acompañarme. Es un gusto estar contigo, Chris. Seguiremos atentos al caso. Artal comparecerá en la corte el 10 de noviembre para la audiencia preliminar. Eso es todo por este episodio de En el Caso, presentado por Ley y Crimen. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Yo soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.